se asumieron a sí mismos como miembros de la, hay quien, aunque gracias Estrella, ellos jamás se asumieron miembros de la escuela de Frankfurt como tal, porque esta fue una denotación que surgió muchos años más adelante. Y la escuela de Frankfurt, eso es lo que no nos dijeron los compañeros, ha tenido 3 fases. De hecho, incluso en este momento, algunos plantean que estamos en la 4ª fase histórica de la llamada escuela de Frankfurt. Eso ahorita lo comento rápidamente, porque lo que los compañeros nos expusieron fue la primera fase, la que va de 1923 a 1970 aproximadamente, año en el cual más o menos, año en el que muere Horkheimer, y obviamente toma la batuta otro de los grandes pensadores de esta escuela, que va a ser Jürgen Habermas. Entonces, bueno, estábamos con esta cuestión de contestarte, Grisel, tu pregunta, y lo que nosotros decíamos es que uno de los elementos fundamentales de la escuela de Frankfurt va a ser precisamente, uno, la crítica, y Sí, dos, profe. la cuestión de la dominación. Son 2 conceptos fundamentales, porque ellos finalmente les toca ver 2 grandes procesos. El proceso de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del nacionalsocialismo de Hitler, les toca salir huyendo de Alemania. El único que no va a tener tanta suerte va a ser precisamente Walter Benjamin. Benjamin no muere en los campos de concentración, pero va a morir en el proceso ya de escapar precisamente de Alemania. Como no tiene tanta suerte como lo tuvieron los demás miembros de la escuela, finalmente termina suicidándose antes de ser capturado por las fuerzas del hitlerismo alemán. Pero todos los demás, Horkheimer, Adorno, Erich Fromm, Marcuse, por ejemplo, van a poder migrar hacia Estados Unidos, y ahí, en efecto, van a darle continuidad al trabajo académico, intelectual, que ellos estuvieron realizando. Y ya estando asentados en Estados Unidos, se dan cuenta que el capitalismo no solamente había generado eh, eh, a este nacionalsocialismo, sino que también había generado procesos de dominación cultural eh, eh, en Estados Unidos, y básicamente vuelven a hacer la denuncia acerca de los mecanismos de dominación que el capitalismo va a tener, pero ahora en esta parte, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo de esta escuela, y sobre todo los aportes de orden teórico metodológico que nos van a aportar. Eh, Otra cosa que es importante decir es que esta escuela, como tal, no fue un movimiento compacto. Es decir, los que estaban más cercanos siempre eran Adorno y Horkheimer. De hecho, publicaron varios libros importantes, entre ellos precisamente este, la crítica de la razón instrumental, este, y pero los demás como que giraban alrededor, pero nunca se integraron en una especie como de academia, ¿no? Compartían puntos de vista, compartían las preocupaciones en torno de la denuncia de los sistemas de dominación, opresión del capitalismo, pero no formaron así como que una academia como tal, ¿no? Posteriormente, ya en la época de los 60, 70, se va se van a ir, digamos, alineando alrededor de todos estos conceptos, y entonces se reconocerá, en cierto modo, la existencia de la escuela de Frankfurt como tal. Es, entonces, bueno, eso sería así como una pequeña acotación que es importante, dar. Por eso, la parte que nos expuso la compañera estaba basado en la experiencia de la escuela de Frankfurt, pero ya en Estados Unidos, ya en estas sociedades industriales consumistas, que lo que hacen es precisamente homogeneizar la experiencia, la identidad, pero sobre todo homogeneizar
el principio de legitimidad de un sistema que finalmente está no solamente oprimiendo a las clases trabajadoras, como planteaba el marxismo, sino también construyendo mecanismos diferenciados de dominación y de control a las clases medias y a las clases altas. Es decir, finalmente todos estamos controlados por un sistema de producción, por un sistema de distribución, por un sistema de consumo, pero además por un sistema imaginario, ¿no? Entonces, la Escuela de Frankfurt, a partir de los principios de la legitimidad, la legalidad, racionalidad y dominación construidos por Max Weber, que ya lo vimos desde hace tiempo, nos va precisamente a aportar esos elementos a la nueva lectura que tienen que hacer precisamente en el periodo que va de 1923, la crisis de 1929, el surgimiento del fascismo a partir de 1932 y obviamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y posterior precisamente a la Segunda Guerra Mundial como parte del triunfo de los países aliados, entre ellos Estados Unidos, el desarrollo de toda esta construcción del comercial, mediática, de los mercados capitalistas. Y ellos, ese es el tipo de realidades que les toca vivir entre 1923 y 1970, y de eso van a hablar. De eso van a hablar. Ese es prácticamente, digamos, el punto fundamental, que ellos van a dialogar con su época y van a construir una teoría para explicar esa parte de la época. Uh-huh. Y bueno, no solamente retoman a Max Weber, sino que también retoman a Freud, a Sigmund Freud, la teoría del psicoanálisis, que ya también hemos revisado en sesiones anteriores, como ese telón de fondo que inicia en el siglo XIX, que se extiende por parte del siglo XX, pero que va a estar, digamos, fundamentando las reflexiones teóricas, las reflexiones psicoanalíticas de los miembros de la Escuela de Frankfurt, específicamente en el trabajo que va a realizar Erich Fromm, que tal como lo dijo Brian, sí creo que fue Brian el que lo comentó, es el único que vino a México, e incluso hay un libro de Erich Fromm que se llama Psicoanálisis del Mexicano. Eh, Creo que sí, a ver, déjeme ver, creo que aquí lo tengo. Este, ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ¿verdad? Creo que no. Ok. Comienzo a compartir pantalla. Ahí está. Creo que tengo este libro de Erich Fromm. A ver. Biblioteca. Psicoanálisis. Aquí está. Erich Fromm. Y dentro de esto. Bueno, Erich Fromm tiene varios libros. Se los voy a presentar. Creo que el que escribió para México no lo tengo. Bueno, tenemos de psicoanálisis de la sociedad contemporánea, este, de psicoanálisis y religión de Erich Fromm, y tenemos el de El corazón del hombre. Este es un libro bellísimo. Yo se los recomendaría que lo leyeran para sus momentos de autorreflexión, no porque él anda en este rollo de la autorreflexión y únete a los optimistas, pero es un libro excelente que habla precisamente sobre la subjetividad humana a partir del psicoanálisis freudiano y obviamente tratando de establecer los elementos de lo que Erich Fromm va a denominar el psicoanálisis de la sociedad. Para Freud, solamente como punto de referencia, el psicoanálisis era una estrategia instrumental para poder estudiar el inconsciente del individuo. Fromm va a pensar que este inconsciente también se puede aplicar ya no solamente a los individuos, sino
a las sociedades en general. Y entonces digamos que este es el punto de avance de Erich Fromm, y precisamente en estos libros que le estoy presentando, Tener y Ser, ¿sí? O en el libro de El miedo a la libertad. Este es un libro también muy, muy hermoso, que deberían todos los estudiantes de ciencias sociales eh, leer. Y bueno, que se llama La condición humana actual. Y les digo que cuando vino a México, escribió un libro que se llama El psicoanálisis del mexicano. Y entonces, eh, bueno, pues trata de aplicar todos sus conceptos a la cultura de nuestro país. Este, entonces, bueno, este es el caso de Erich Fromm. Y precisamente yo lo que les comentaba en una sesión, se acordarán, eh, que aquí estamos, que finalmente nuestros telones de fondo, que era la teoría de la evolución darwiniana, la teoría del psicoanálisis, la filosofía existencialista y la filosofía nihilista, pues van a influir prácticamente a las siguientes grandes escuelas del siglo XX. Pero en el caso de la escuela de Frankfurt, aquí lo tenemos, por lo menos tenemos a 4 de ellos: a Adorno, Horkheimer, Erich Fromm y Walter Benjamin. Pues ellos se van a ver influidos básicamente por el pensamiento de la sociología comprensiva weberiana. Van a estar influidos, aunque también críticos, del materialismo histórico de Comte. Van a ser críticos importantes del positivismo comtiano, y por supuesto van a ser críticos de qué creen, pues precisamente de toda la escuela del estructural funcionalismo de Emilio Durkheim, y específicamente de la obra de Talcott Parsons. Ellos van a acusar al estructural funcionalismo de ser una teoría triste, en el sentido de que justifica a un sistema de dominación y de control social. Entonces, bueno, pues básicamente estos son los elementos que constituyen el pensamiento de la escuela de Frankfurt. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, básicamente yo les diría que solamente para complementar la información que los compañeros nos presentan, eh, que la llamada Escuela de Frankfurt en realidad tiene 3 fases. A ver, 3 fases. La primera fase va prácticamente desde 1921-23. Digo 21-23 porque no hay un acuerdo exactamente en qué año surge la escuela de Frankfurt. Algunos dicen que es precisamente cuando este millonario empezó a generar el interés de juntar a estos intelectuales judíos para empezar a trabajar. O dos, cuando Horkheimer dio su discurso de inauguración del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, la primera fase va de más o menos de 1921 hasta 1970, ¿sí? Entonces, bueno, si se dan cuenta, como ya lo había comentado, en esta primera fase, pues prácticamente los teóricos de la Escuela de Frankfurt van a pasar varios problemas. El primero de ellos va a ser precisamente la crisis de financiera
de 1929. Es una de las crisis más fuertes que ha tenido el capitalismo, pero esta Profe, crisis... pero una pregunta. Sí, Por adelante. ejemplo, aquí en mi libro de filosofía viene un poco acerca de esa escuela y en un párrafo que dice que ellos valoraron el pesimismo de todas de sus posibilidades, tanto Horkheimer como Adorno, y ellos planteaban una llamada de segunda generación dentro de la escuela de Frankfurt, en donde surgieron dos líneas, la primera de Habermas y la segunda de Herr o algo así. ¿Eso es lo Ok, que está explicando ahorita? O sea, ¿tiene que ver con exactamente, eso? exactamente, sí. Nada más quiero ubicar a la Ok. primera fase. Bueno, me gusta la frase que ocupaste, la primera generación. La primera generación de la escuela de Frankfurt. Ay, perdón, es que como encendí la computadora me pone los acentos al revés. A ver, entonces, la, la, la primera generación de la escuela de Frankfurt se dio entre 1921 y 1970 y digamos que estos fueron los grandes problemas que tuvieron que enfrentar. El ascenso del nacional socialismo, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por supuesto el triunfo de los aliados. Recuerden que los aliados eran Estados Unidos, era Inglaterra, Inglaterra y curiosamente la Unión Soviética que se unió a este proceso y posteriormente el desarrollo de las sociedades eh, consumistas. ¿Sí? Esa es la primera generación. ¿Y quiénes están en esta primera generación? Bueno, pues ya son precisamente los autores que aquí hemos revisado por la misma exposición de los compañeros. Solamente voy a colocar un par de ellos para que los tengamos como que Horkheimer, Horkheimer, Adorno, Marcus, Fromm, eh, Marcus y Fromm. Vamos a dejarlos ahí tantito. Y luego viene la segunda generación. La segunda generación, pues básicamente va a estar, no seas malita, Grisel, colócame aquí en el chat el segundo nombre que dijiste después de Habermas. Es que no te entendí, entonces si me lo escribes aquí, ya tendré yo este, el dato, ¿no? Por favor. Entonces, les comentaba que en esta segunda generación, básicamente va a estar viva, esta segunda generación va a estar viva aproximadamente del periodo que va de 1970, ¿sí?, hasta básicamente lo que podría ser el año 2000. Este, y no porque se hayan muerto, ¿no? Como ocurrió aquí con Horkheimer, que murió en la época de los 70. Todavía el gran representante de la escuela de Frankfurt, de esta segunda generación, todavía vive y sigue tan lúcido a pesar de sus casi 100 años de edad, que es George, este, ay, se me fue su nombre, perdón, Habermas. Y George es exactamente lo mismo. Jorge, George y Jürgen serían este, exactamente el mismo nombre. Bueno, pues entonces tenemos a Jürgen Habermas como uno de los más importantes de esta segunda generación. No significa que haya muerto, pero aparece todavía una tercera generación, ¿sí? Una tercera generación
que algunos dicen que sería prácticamente la que todavía hoy está produciendo y que pues básicamente iría del año 2000 hasta este momento, ¿no? No podemos, son solamente indicativos, ¿eh? No significa que en efecto en el 70 se acabó la primera generación y empezó la segunda. No, en realidad son solamente indicativos. Y aquí tenemos a Axel Honneth y a Apple como, como los más importantes de esta época. Bueno, entonces es importante saberlo porque finalmente la escuela de Frankfurt sigue vigente, la escuela de Frankfurt sigue todavía generando nuevos planteamientos y obviamente estos nuevos planteamientos responden a las circunstancias históricas que se vivieron en estos momentos. Es decir, por ejemplo, la segunda generación, que es precisamente la de Habermas, pues se va a enfrentar a otros problemas muy diferentes a estos, aunque él todavía proviene un poco de esta línea, pero De bueno, hecho, en el texto, profe, sí, sí dice que sí te escucho. Liz. que estas características están vinculadas con la primera y segunda generación. Y Uh-huh. dice que en la primera se encuentra el consenso social general y en la segunda la idea de crear los focos de contrapoder. Uh-huh. Los focos de contrapoder, porque precisamente en la época de los 70, más bien de los 50, 60 y 70, se viene todo el proceso del auge del socialismo, pero además también el auge de las guerrillas en Latinoamérica, se viene el levantamiento estudiantil. Ay, ya no sé escribir. Levantamiento eh, estudiantil de 1968, ¿sí? Y obviamente se viene toda la polarización importante de la llamada Guerra Fría, que aunque la Guerra Fría empieza en 1945, hay que recordar que en 1970, pues incluso estuvimos a punto de una guerra nuclear aquí en esta región, específicamente en la llamada crisis de los misiles, la crisis misiles con Cuba, que pues prácticamente llevó a que así estuvimos a un puntito de una guerra nuclear aquí en esta región que nos hubiera tocado de lleno directamente a los mexicanos, ¿no? Afortunadamente no sucedió, pero bueno, esta nueva lógica de problemas nos llevan a otro tipo de reflexiones que también están vinculadas con la búsqueda de los consensos. Una de las grandes preocupaciones de Habermas es precisamente cómo la razón debe de llevarnos a la construcción de consensos, es decir, de acuerdos políticos que nos permitan precisamente construir una sociedad más equilibrada, no necesariamente bajo el sistema de control que plantea que planteaba la estructura del funcionalismo, sino por lo menos de tratar de construir consensos colectivos en medio de todas estas crisis, ¿no? Bueno, pues básicamente esto sería la escuela de Frankfurt y obviamente yo les recomendaría que leyeran algunos de los textos de estos autores. Ya les presenté aquí los textos de Eric Fromm, pero bueno, también tenemos por aquí los textos a ver, de Otto Appel, que es de la tercera generación. El libro más importante o más icónico de la tercera es La transformación de la filosofía de Karl Otto Appel.
son de hecho 2 tomos donde se construye esta escuela. Tenemos el caso de Adorno. ¿Dónde está Adorno? Adorno por aquí lo vi. Theodor Adorno. Varios de los libros que de hecho fueron referenciados en esta clase, pues están escritos. Por ejemplo, está de la dialéctica negativa, también de Adorno, ¿sí? Y podríamos hablar de epistemología y ciencias sociales, donde hacen una crítica muy fuerte al positivismo y obviamente a todas las escuelas que se derivan de este positivismo, y la dialéctica de la ilustración, que es uno de los libros que hace un momento se fueron referenciados por los compañeros, ¿no? Y bueno, pues podríamos hablar de un montón de textos de todas estas escuelas, que pues están ahí pendientes para que sus ojos curiosos les metan el diente, ¿no? Horkheimer. Axel Honneth también es uno de los de la tercera generación, y básicamente Fraser y Nancy Fraser y Honneth son también parte de la tercera generación de la escuela de Frankfurt. Y bueno, de Habermas hay mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar. Uno de los textos más, digamos, icónicos del señor Habermas va a ser el discurso filosófico de la modernidad, ¿sí? Y va a ser también este texto que se llama Ciencia y Tecnología, Teoría de la Acción Comunicativa, que está escrito básicamente en 2 tomos, pero que es uno de los textos más importantes construidos por Habermas en la época de los 80s. Entonces, bueno, pues todos estos libros corresponden prácticamente a la llamada Escuela de Frankfurt, sin olvidar, por supuesto, al gran Walter Benjamin. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Benjamin creo que está aquí arriba. No, está como Walter. Aquí está Walter Benjamin, de los libros más importantes de él. Está precisamente de Iluminaciones, y está el de los discursos interrumpidos y el libro de los pasajes, que son así como que de los libros más, más reconocidos de Walter Benjamin. De hecho, tiene mucho más trabajo. Yo solamente he podido recuperar algunos de ellos. Y finalmente veíamos a este pensador de El hombre unidimensional, se me fue el nombre ahorita, a ver, aquí lo escribí, Marcus, que también Marcus además fue un personaje muy importante porque se convirtió en una especie de ideólogo del movimiento del 68. Entonces, bueno, estos son algunos de los libros de los autores que corresponden a la Escuela de Frankfurt. Y bueno, pues por supuesto que la invitación es que ustedes tengan acceso a ellos. Si alguno está interesado, le puedo enviar algunos de estos textos para que pues pueda irle cascareando, como decimos, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Bueno, pues, y bueno, por supuesto agradezco al equipo de Brian su exposición, y les recuerdo que en la siguiente exposición estaremos con Dulce y la sociología, la fenomenología sociológica de Alfred Schutz. Ya le mandé algo de información también a ella para que tuviera acceso a los textos. A veces no son tan difíciles no son tan fáciles de encontrar,
y si yo los tengo, bueno, pues de nada me cuesta compartírselos por esta vía, ¿no? Bien, entonces, Pues creo que sería todo, profe. Estuvo muy muy buena esa bien, exposición. pues felicitamos a los compañeros y obviamente pues esperamos que ustedes vayan trabajando. Recuerden que ustedes están haciendo una especie de, este, de recuento biográfico de todos los autores que hemos visto, y hoy aparecieron muchos, hicieron muchos. Entonces, pues de todos ellos ustedes tienen que trabajar sus biografías. Aquí por lo menos tenemos a 4, aunque en realidad son más. Son 6, ¿no? Sí, exactamente, aquí son 6. Nos falta Jürgen Habermas y aquí tenemos a esto y a Fraser. Se nos olvidó Nancy Fraser. Bueno, entonces, pues yo creo que ya sería suficiente. No sé si algunos estén participando en el seminario de trabajo social. Entonces, bueno, pues los dejo Sí, por si está acaso bueno. tienen que hacer algo. ¿Sí? Este, los dejo por si acaso tienen que seguir en ese trance, ¿no? Cuídense mucho y recuerden que seguimos todavía en la pandemia. Recuerden que alguien hoy Gracias, escribía, profe, dice, igual. pero a este cuate siempre se le va, ¿no? A a Gatel siempre se equivoca, no, 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 Gatel nunca se ha equivocado. Los que nos hemos equivocado somos los que no hemos respetado la